Señal Memoria. La película muy buena, Norta. Me gusta mucho porque es casi sobre la vida de pues mía. Tiene muchas cosas tristes, como muchas cosas alegres. Y también hay partes malucas porque ya es muy maluco uno ver a personas que ya no existen en la vida real. Y recordar tiempos que uno ha pasado con ellos. Pues es muy bueno, pues me gusta mucho. Me gusta mucho, la película es muy buena, espero que salga adelante la película. ¿Cuál es la historia de ella? ¿Ah? ¿Cuál es la historia de la película? ¿Cuál historia? Es de una niña ella tiene familia, sí, pero la mayor felicidad de ella o la mayor familia de ella es la abuelita. Entonces, ella le dice a la mamita que si la mamita se muere, ella se entrega a los vicios de la calle. Y si la mamita se muere y ella se va para la calle y empieza a coger el vicio del sacón, a marihuana, empieza a robar y empieza pues a hacer cosas. Tiene un noviecito y ya después llega el 24. Y ya cuando llega el 24 la matan. Y entonces, cuando la matan, ella se encuentra con la abuelita y se va con la abuelita. Y se acaba. La adaptación es toda una técnica y una ciencia también. A mí me gusta mucho la adaptación, sobre todo cuando hago pues la versión a cine de libros o cuentos o novelas que me gustan mucho. Trato de hacerla sobre todo muy fielmente al espíritu del libro original, ¿cierto? Muchas veces la gente se decepciona de la adaptación porque me parece a mí que no tienen en cuenta un elemento muy importante. Uno no puede adaptar literalmente un cuento o un relato, una novela, no puede, digámoslo, pasar ilustrando textualmente, haciendo la versión, digámoslo, en imagen del cuento literal. Uno tiene que olvidarse de la literalidad del cuento. Lo digo, por ejemplo, en Simón el Mago. Y en general en las adaptaciones que he hecho, como Que pase el aserrador, o Los músicos, o La vieja guardia. O sea que ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Cuando una persona lee un libro, hay una diferencia entre el libro, entre el relato y la persona que lo lee. O sea, cuando una persona lee el libro, el lector tiene en la cabeza muchos más elementos y más cosas de las que hay en el libro, literalmente. O sea, pongamos que en el libro haya, supongamos, 100 elementos, ¿cierto? 100 elementos, 100 ideas, 100 situaciones. Cuando el lector lee ese libro, esas mismas 100 situaciones, el lector puede tener en la mente 500 situaciones. O sea, se le crea como una asociación, un algo más que no está en el libro, sino que surge del contacto subjetivo entre la persona que lee y el libro, y el relato. Cuando el escritor trató de escribir el libro, él lo que hizo fue sintetizar, pero entonces él tenía mucha información y la sintetizó. Yo lo que hago en la adaptación es devolverme de la síntesis a donde salió, a toda la nube o cúmulo de asociaciones de donde salió la síntesis. Entonces me devuelvo en un trabajo de investigación inverso. En el caso de La vendedora de rosas, pues en el cuento de Andersen, el cuento impresiona mucho, impacta, porque él con 2 o 3 paginitas crea una situación inolvidable. Y digamos, los 100 años después, o 150 años después de haber sido escrito el cuento, pues nosotros nos encontramos con unas niñas que son hermanitas del personaje del cuento de Andersen. Pero él da muy pocos elementos. No está en el cuento de Andersen, obviamente, una ciudad como Medellín, no está el Sacol. Hay una cosa muy importante en la adaptación que yo hice, era que el cuento de La vendedora de cerillas es un cuento mágico. Seguramente es un cuento que debe venir de otros cuentos mucho más arcaicos, mucho más antiguos, de algunos elementos mágicos, porque el frío, o sea, los fosforitos hacen que ella alucine. En el caso de nosotros, pues tuvimos como, digámoslo, la idea, ¿cierto?, de pronto afortunada, ¿cierto?, de tener un elemento real, pero al mismo tiempo mágico, de alucinación, que era el sacol, el vicio del pegante, que es un vicio pues que se da en muchas ciudades latinoamericanas, ¿cierto? Entonces cuando esos niños uno los ve ensimismados
aspirando sacol y todo eso, pues nosotros lo interpretamos como un acto mágico de búsqueda de retorno hacia las fuentes originales del amor, de la mamá y todo eso. Entonces, ese elemento de la realidad, un elemento que es un vicio, digámoslo así, sí, un vicio de los niños de la calle, pues nos sirvió para poder hacer la adaptación del cuento de Andersen y hacer la sustitución pues, del elemento de las cerillas.